Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero invitar a abrir su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo número 6, versículos 3 al 9. Deuteronomio 6, del 3 al 9. Creo que para todos no es nada extraño el que podamos decir que nuestras familias no son perfectas. ¿O usted considera que sí lo es? Bueno, si lo considera, pues qué bueno que así lo piense, pero la realidad es que no lo son. Hoy estamos celebrando en México el Día de la Familia. Y cuando hablamos de familia, entendemos a la familia como el conjunto de algunas personas que se relacionan, ya sea a través del matrimonio, a través de la adopción, a través del parentesco, incluso también de la decisión que uno puede llegar a tomar, porque hay amigos que a veces pueden llegar a ser más que hermanos, y así lo dice también la Escritura. Regularmente nosotros, cuando hablamos de la familia, tenemos la visión de la familia nuclear, donde está papá, mamá y donde están hijos, pero en la Biblia se nos habla de diferentes tipos de estructuras familiares. Por ejemplo, usted puede ver cómo se nos habla acerca de familias nucleares, donde está el papá, la mamá y los hijos, como es el caso de la familia de Jesús, María, José y Jesús y los hermanos luego de Jesús. O también podemos encontrar familias en la Biblia como la familia de Abraham, que era una familia extendida, donde estaba papá, mamá, hijos, incluso estaba el abuelo y hasta había algunos sobrinos o tíos. También podemos encontrar familias pues incompletas, en las cuales pues está solamente papá y los hijos, porque la mamá o el papá han partido por alguna razón o por alguna situación, pero finalmente siguen siendo una familia. Tenemos también familias unigeneracionales, como puede ser el caso de Marta, María y Lázaro, 3 hermanos que vivían juntos. No se ve ahí ni esposo, ni esposa, ni papá, ni mamá, solamente encontramos a 3 hermanos que estaban viviendo juntos. E incluso podemos hablar acerca de familias que se decide estar en ellas, como puede ser la familia de la fe o la iglesia. Por algo nos decimos hermanos y nos queremos como hermanos, nos procuramos como hermanos. Esta es otro tipo de familia que nosotros podemos encontrar. Pero como yo les decía, las familias, independientemente de su estructura, de su composición, pues no son perfectas. Sin embargo, hay algunos rasgos que pueden hacer que las familias puedan ser saludables. Y este concepto de saludable no significa que las familias no vayan a atravesar por problemas o por dificultades, pero que sí van a tener los recursos o sí van a tener a su mano aquellas cosas que les pueden servir para enfrentar esas crisis o esos problemas o esas dificultades que vienen. Y como hoy es el Día de la Familia en México, yo quise suspender un poquito el mensaje que había estado dando en la primera carta a Timoteo y quise centrarme para hablar acerca de este tema en particular. Y quiero hablarles de 4 rasgos que las familias saludables deben de procurar o deben de considerar, independientemente de cómo estén conformadas o cómo estén estructuradas. Estos son principios que tendríamos que nosotros aplicar para que la familia, en la composición que tenga, pueda funcionar y pueda funcionar de manera correcta y pueda estar bien. Deuteronomio capítulo número 6, versículos 3 al 9 nos dicen: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje que acabo de leer en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 9, es conocido o es considerado como la declaración de fe del pueblo de Israel. También es conocido como el Shema. Algo que en la Biblia se nos muestra, y no solamente en el pueblo de Israel, sino también en la iglesia, porque hablamos de dos momentos diferentes en la historia, es que el acento se ha puesto siempre para que las familias puedan ser saludables en la transmisión de valores espirituales. Miren, el día de hoy incluso se ha tenido que aceptar que los valores y la espiritualidad y la religión puede ser bastante pertinentes en la resolución de algunos conflictos que se suscitan en el contexto de la familia. De hecho, en algunas de las reformas que se están haciendo en la parte de la educación en nuestro país, incluso ya en la Constitución se habla acerca de la importancia que se tiene el compartir valores, y no solamente valores, sino también compartir espiritualidad. Bueno, otra cosa es el tipo de espiritualidad que quieren compartir, ¿verdad? Pero se está reconociendo que la espiritualidad y los valores son necesarios y son fundamentales para el desarrollo de una familia. Miren, en el Nuevo Testamento encontramos cómo el mismo apóstol Pablo, del cual hemos estado hablando bastante, y habla acerca de Timoteo, del cual también hemos hablado, y se refiere a él o de él como una persona que tenía una fe inquebrantable. En 2 Timoteo capítulo número 1, versículo 3 al 5, él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si notan, el pasaje, así como el que leíamos al principio, nos muestra cómo es importante la transmisión de la fe y de los valores a lo largo del tiempo y a las siguientes generaciones. Este sería el primer rasgo que tenemos que considerar si queremos tener familias saludables. Una familia saludable no lo podrá ser si dejamos fuera a Dios. Una familia saludable no lo podrá ser si nosotros olvidamos que tiene que estar fundada sobre valores espirituales. Y el mismo Jesús también lo explicó cuando hablaba al término del Sermón del Monte, y dice: el que oye y hace estas palabras le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron tempestades y cuando vinieron dificultades, la casa no se cayó. Pero ¿a quién compararé a aquel que no escucha o no oye lo que le he enseñado? Pues a un hombre imprudente que fundamentó su casa sobre la arena, y cuando vino los vientos y las tempestades, entonces esta casa se cayó. Si nosotros no tenemos cuidado de la vida espiritual de los miembros de nuestra familia y no acentuamos el que nuestra familia esté fundada sobre valores espirituales, nuestra familia se va a destruir y se va a venir abajo. ¿Qué tipo de valores necesitamos enseñar en nuestra familia? Bueno, valores como la fe,
como la esperanza y como el amor son necesarios para preservar la familia. La fe es un sentido de orientación global hacia la vida que nos permite entenderla como manejable y también como significativa. Cuando una persona tiene fe, puede, independientemente de los momentos que esté pasando y por las situaciones por las cuales esté enfrentando, tener una idea muy clara y una perspectiva de que aun cuando las situaciones son difíciles, que aun cuando las situaciones a veces nos ponen al límite de nuestras emociones, de nuestras capacidades, lo cierto es que podemos estar seguros de que estas cosas serán manejables, por más difíciles que sean. Y entiendo muy bien y conozco muy bien el contexto de algunos de ustedes, pero quiero decirles que la fe que nosotros tenemos nos permite sobreponernos a todas esas circunstancias y a todas esas situaciones y creer que esas situaciones van a ser manejadas, van a ser controladas y van a tomar el cauce que deben de tomar. Por eso la Escritura dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En nuestras familias, independientemente de cómo estén conformadas o estructuradas, la fe es un elemento, un valor espiritual que tiene que estar presente para que independientemente de lo que venga, podamos entender que esas situaciones no nos van a destruir, esas situaciones no nos van a aniquilar, esas situaciones no nos van a acabar. Vivir y transmitir fe, hermanos, es bastante importante. Los eventos que tenemos que enfrentar en la vida causan muchas veces mucho estrés, son bastante desconcertantes y a veces pensamos que no tenemos ningún control sobre estos eventos que vienen. Amenazan muchas veces nuestra seguridad, amenazan muchas veces nuestra permanencia. Y en un mundo tan cambiante en el cual nosotros estamos viviendo, en el cual las cosas suceden de manera sumamente rápida, nosotros tenemos que tener siempre esta idea muy clara. La fe puede enfrentar cualquier situación. Pero no solamente es la fe para desarrollar una vida saludable, familiar, la que nosotros tenemos. Hablaba de otros valores, como podría ser la esperanza. La esperanza es un valor que está orientado hacia el futuro. Y esencialmente este valor nos ayuda para respirar cuando el estrés y cuando la ansiedad nos llega a asfixiar. Siempre nosotros seremos un pueblo que tenemos esperanza. Siempre sabremos que después de la noche viene también la luz y viene el día. Siempre nosotros podemos saber que aun cuando las relaciones están estropeadas, aun cuando los daños han sido muy profundos, aun cuando hemos visto que las situaciones se ponen cada vez peor, nosotros podemos saber que Dios tiene el poder para transformar y para reparar todos los daños que se han hecho a lo largo del tiempo y a lo largo de las experiencias por las cuales nosotros hemos podido pasar. Hermanos, los cristianos tenemos esperanza. Nuestras familias no son perfectas. Nuestras familias viven experiencias muy difíciles. Nuestros hijos a veces no se sujetan. Nuestra relación matrimonial a veces no está en su mejor momento ni en su mejor lugar. Hay muchas situaciones que podemos nosotros enfrentar, pero saben, siempre debemos de tener esperanza. Mire, hay una frase de Helen Keller que dice: ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas.
o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Hermano, si nosotros somos negativos, si nosotros somos pesimistas, si nosotros nos llenamos de una visión oscura de las cosas, hermanos, no podremos pensar que encontraremos un resultado distinto al que nosotros estamos pensando. Miren, esta anécdota se las comparto mucho, pero me da mucha risa cada vez que se las comparto y que habla acerca del pesimismo. ¿Se acuerdan de aquella viejita muy sabia que la consideraban mucho en el pueblo porque decían todo lo que ella dice siempre ocurre, siempre pasa? Y entonces un día la viejecita sabia se levantó y tenía una premonición. Ella pensaba que algo malo iba a ocurrir en el pueblo y estaba tan preocupada porque algo malo iba a suceder en el pueblo que empezó a decirlo a todos: algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Y entonces esto lo empezó a difundir entre todo el pueblo de tal manera que todos empezaron a escuchar que algo malo iba a suceder. Y la viejecita, como tenía mucha autoridad moral, pues dijeron todos: se me hace que sí, algo malo va a pasar. Y entonces se extendió esta idea de tal manera que dijeron: se me hace que algo malo va a pasar, y como algo malo va a pasar, nos tenemos que ir de aquí. El pueblo tiene que ser abandonado porque si no va a llegar ese evento y nos va a hacer mal. Y entonces empezaron a hacer sus maletas y tomaron lo más que pudieron de sus posesiones y empezaron a salir del pueblo. Y iban todos caminando hacia el frente. Al frente iba obviamente la sabia viejecita que dirigía los destinos de este pueblo al cual estaba salvando de la hecatombe. Y resulta que el último que iba saliendo del pueblo dijo: oye, ¿y si algo de lo malo que va a pasar es que como nos fuimos nos van a robar las cosas? Se me hace que le voy a prender mejor fuego al pueblo, porque es mejor que no se queden con nuestras cosas. Mucho nos costó el haber conseguido las cosas para que otros se las queden. Y entonces le prendió fuego a todo el pueblo, y allá a lo lejos la viejecita sabia volteó y dijo: les dije que algo malo iba a pasar. Hermanos, cuando tenemos esta clase de visión en nuestras vidas, cuando nosotros tenemos esta perspectiva de que no hay esperanza, de que todo va a estar mal, que las cosas se están poniendo todavía peor, hermanos, pues estamos de alguna manera determinando hacia dónde nosotros nos dirigimos y qué es lo que con nosotros va a pasar. Nosotros tenemos esperanza, y la esperanza está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Abraham llamaba las cosas que no eran como si fueran. Y nosotros tenemos que tener esa visión también y esa perspectiva de las cosas. No les estoy llamando a negar la realidad. No les estoy llamando a que no aceptemos que hay cosas que están mal. Tenemos que aceptar que hay cosas malas que están sucediendo, pero tenemos que saber que aunque estén pasando, estas pueden cambiar y que no nos vamos a quedar allí. Ahora bien, otro valor espiritual importante es el amor. ¿Cómo ayuda el amor para que nuestras familias puedan ser saludables? Pues es bastante obvio. El amor nos permite suspender el juicio y ampliar el abanico de explicaciones frente a un hecho que nosotros estamos enfrentando, por más desafortunado que éste sea. Miren, de manera cotidiana, y nos pasó a lo mejor a muchos cuando teníamos hijos chiquitos, siempre considerábamos o pensábamos malamente, y ahí se evidenciaba que no expresábamos amor a nuestros hijos, que nuestros hijos siempre tenían malas intenciones en las cosas que hacían. Se le caía un vaso: ay, pero te dije, si lo haces nomás para estar molestando. Pero no considerábamos otras alternativas y otras opciones amorosas. Por ejemplo, que el niño está en crecimiento y en desarrollo, y que hay a veces algunas cosas que no puede realizar con la misma pericia o destreza que lo hace un adulto. No consideramos otras opciones, no pensamos que quizás el niño
pues no tiene el tamaño de manos para sostener un vaso como las manos que nosotros tenemos. No pensamos en otras alternativas porque a veces nos falta manifestar amor. El amor nos permite suspender el juicio. El amor nos permite entender al otro. El amor nos permite considerar al otro. El amor nos permite ser empáticos con el otro. Y no asumir de manera inmediata que lo que el otro está haciendo, lo está haciendo solamente, perdonen la expresión, para fregar. Quiere nomás estar molestando. No, esa no es la razón de algunos eventos que ocurren en nuestras relaciones interpersonales. Y es importante entonces que nosotros manifestemos amor. El amor en la familia, hermanos, va más allá de los sentimientos, de los mimos y de las manifestaciones emotivas. El amor también implica voluntad, disciplina, autocontrol, disposición a perdonar y paciencia también para manejar los múltiples desafíos diarios que nos trae la convivencia humana. Amar no solamente es decirle, ay chiquitito, te quiero mucho, qué lindo eres, qué precioso eres. No, el amor también implica el ayudarles con la disciplina. El amor también implica el que nosotros podamos fijar límites. El amor también implica el que les ayudemos a los otros a autocontrolarse, a regularse. Así es que no se trata nada más de, que haga lo que quiera y yo me quedo viendo cómo hace todo lo que él quiere, porque lo amo. No, porque lo amo, lo detengo. Porque lo amo, le hago pensar si lo que él está haciendo está bien, si la manera en la cual se está conduciendo conmigo es la correcta, porque lo amo. El amor tiene que estar presente en las relaciones humanas y sobre todo en las relaciones familiares. Amemos a las personas. El amor humano, quiero decirles, siempre tendrá que estar unido o relacionado con la fuente de amor máximo que es Dios. Usted sabe que la Biblia dice que Dios es amor. Y en esto conocemos a Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero. Dios nos ha amado a nosotros. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y Dios requiere que nosotros estemos conectados con Él para que entonces podamos manifestar también amor a los demás. Así es que, hermanos, la primera forma en la cual nosotros podemos tener una familia saludable es viviendo y transmitiendo valores espirituales como la fe, la esperanza y el amor. Pero otra manera en la cual podemos lograr una familia saludable, hermanos, es manteniendo estructuras consistentes y flexibles. ¿A qué me refiero con esto de consistentes y flexibles? ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? Las familias deben estructurar su vida y sus relaciones para llevar a cabo tareas esenciales. Es necesario en cualquier grupo humano, cualquiera que éste sea, que se tenga una estructura, que se sepa cuáles son las funciones que tiene cada uno de los miembros del grupo al cual nosotros pertenecemos. Es importante que ellos sepan a quiénes ellos pueden recurrir o a quienes ellos se pueden acercar, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus privilegios. Y en toda estructura familiar, aunque se conforme de diferente manera, a cada uno de nosotros nos debe de quedar muy en claro cuál es el lugar que nos corresponde dentro de esa estructura. Por ejemplo, en las familias nucleares, los hijos tienen que saber cuál es la posición y cuál es la función del padre, cuál es la función de la madre. Los padres deben de saber, o los esposos deben de saber, cuál es la función del esposo o de la esposa.
Los padres también deben de saber, porque hoy hasta ya se nos ha olvidado eso, cuál es la posición y cuál es el lugar que tienen los hijos en el contexto familiar. Porque el día de hoy parece que no entendemos cómo debe estar estructurada la familia y parece que son los hijos los que mandan en la casa por encima de los padres. Son los que designan la agenda, son los que señalan lo que se tiene que hacer. Bueno, las familias tienen que estructurarse y tienen que saber muy bien cuáles son los roles que le corresponde a cada quien. Cuando no hay un rol consistente, cuando no hay una estructura clara de lo que le toca a cada quien, esto va a generar bastante crisis. Cuando alguien asume el lugar que le corresponde, entonces las cosas empiezan a funcionar bien. Ahora, ¿por qué le digo que debe ser consistente pero al mismo tiempo flexible? Porque la familia es dinámica, hermanos. Nuestros hijos no son los mismos a los 3 años, ni tienen las mismas necesidades a los 3 años, como tampoco la tienen cuando tienen 15 o 16. Yo no puedo tratar igual a mi niño de 3 años como un niño de 15 o a un adolescente de 15. Ahora, nuestra familia va también mudando y creciendo. Y hay relaciones, por ejemplo, hablaba acerca de familias en las cuales solamente hay hermanos. Obviamente que si tú eres el hermano mayor, pues hay ciertas condiciones en ti como mayor que te dan ciertos privilegios, y así lo decimos por ser el mayor. Aunque también dentro del contexto de la familia uno tiene que identificar la madurez que tiene a veces el mayor. Hay hermanos mayores que parecen los más chicos. Y uno tiene que saber entonces cómo pueden funcionar a la luz del desarrollo que han tenido cada uno de los hermanos que están, por ejemplo, en la familia. Uno tiene que ir viendo cómo se dan las relaciones y cómo se da el desarrollo en las personas para flexibilizar, obviamente, esta estructura y para ajustar la estructura de tal manera que podamos funcionar de manera correcta. Miren, los hijos menores, adolescentes todavía, están bajo la tutela nuestra y tienen que seguir pidiendo permiso de muchas cosas. Pero hay otras cosas en las cuales uno tiene que empezar a dejarles que sean autónomos, aquellas en las cuales sabemos que tienen responsabilidad y pueden enfrentar. Mire, hay un caso en la Biblia bien interesante porque es el mismo caso de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 2, versículo 41 al 52, para que vean cómo la estructura tuvo que adecuarse a los tiempos que ahora vivía Jesús. Mateo 2 del 41 al 52 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Primer dato: la familia de Jesús tenía la costumbre de ir todos los años a Jerusalén. Y luego dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Fíjese algo bien interesante: todos los años iban a la fiesta y acostumbraban no solamente ir a la familia de Jesús, sino ir todos los parientes. Y seguramente tenían la costumbre de que como iban entre los parientes, pues dejaban con cierta libertad a los hijos. Y quizás por la edad que tenía Jesús, con mayor razón. Jesús ya tenía 12 años. Ya no era el niñito chiquito que a lo mejor tenían que traer los papás de la mano. Era una persona que a lo mejor ya tenía la estatura y el tamaño suficiente como para cuidarse, orientarse solo y saber dónde se encontraba y poder observar quiénes iban acompañándolo en el camino. Pero lo interesante de la familia es que la familia se me hace que soltó de más a Jesús. Porque vean la experiencia que está viviendo esta familia. Jesús se quedó 3 días
3 días en Jerusalén y sus padres no se habían dado cuenta. Imagínense ustedes la escena, o sea, ellos ya van de regreso a su casa y de repente dicen, oye, ¿y Jesús dónde anda? Y entonces dice, ¿no andará con Juan? No, yo vi a Juan y Juan no andaba con Jesús. Oye, pues pregúntale a su tío Zacarías, que a lo mejor ya se había muerto para esa época porque estaba ya grande. Pregúntale a ver qué te dice. ¿Dónde está Jesús? Dígame usted si esa estructura necesitaba o no ajustes. Imagínese usted que su hijo de 12 años anda quién sabe dónde durante 3 días y usted no sabe dónde está. Y nomás supone que está con su tío Chacho. O usted cree o considera que a lo mejor se fue con su amigo Adín. O a lo mejor anda por allá con otro amiguito que le conozco, pero no sé dónde está. Miren, esa familia necesitaba un ajuste. Habían dado ciertas libertades a Jesús, pero se les pasó un poquito la mano. Habían confiado demasiado en Jesús y se les pasó la mano. Ahora, lo bueno era que era Jesús. Porque ¿dónde lo encontraron? No lo encontraron en el antro. No lo encontraron con los amigos fumando. No lo encontraron con los amigos haciendo algún desmán. No, lo encontraron sentado con los maestros de la ley, lo que dice que los padres habían hecho un buen trabajo, habían enseñado valores espirituales a su hijo, y entonces estaba sentado con los maestros de la ley, quitado de la pena, y los maestros de la ley estaban sorprendidos de la sabiduría que él tenía. Pero me llama mucho la atención en la narración lo que viene después de que lo confrontan. Vea lo que dice el versículo número 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no respondieron las palabras que les habló, y descendió, esto dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, Jesús tuvo que, dentro de su contexto familiar, entender que aunque él estaba encantado de la vida, hablando de la ley, tenía que estar sujeto a sus padres. Hermano, si en su casa sus hijos no saben cuál es el lugar que le corresponde y hasta dónde tienen atribuciones y hasta dónde no las tienen, se van a ver en situaciones como la familia de Jesús. Y como le digo, a lo mejor usted no tiene la ventaja que tenía Jesús, de que era una persona que estaba orientada hacia las cosas espirituales. Tenemos que ser flexibles, las estructuras tienen que cambiar. La forma en la cual manejamos las relaciones con los demás tienen que cambiar, no pueden ser igual. Tenemos que darles a ellos pues alguna forma en la cual ellos puedan referenciarse, pero también debemos de saber que hay momentos en los cuales tenemos que tener flexibilidad con ellos. Ahora bien, en tercer lugar, si usted quiere que una familia sea saludable, no solamente deberá de compartir valores espirituales y no solamente deberá de tener una estructura que sea consistente y sea flexible, sino deberá procurar también el que la comunicación sea clara y sea directa. Mire, alguien ha dicho que la calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional con la calidad de nuestra comunicación. Si usted tiene buena comunicación, tiene buenas relaciones. Si usted tiene mala comunicación, tiene malas relaciones. De hecho, la mayoría de los problemas que enfrentamos con las personas es por lo que nosotros comunicamos o por lo que ellos entienden que nosotros estamos comunicando. La comunicación es importantísima para que la familia pueda ser saludable. Ahora, cuando yo digo claro y directo, hermano,
tengo que aclarar algo porque ustedes son norteños. Porque luego algunos dicen, pues yo soy claro y directo. Sí, pero acuérdense una cosa, que lo cortés no quita lo valiente. O acuérdense también lo que dice Proverbios 12:18 cuando dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando hablamos acerca de que tenemos que ser claros y directos, no estamos diciendo que tenemos que ser groseros, ni tenemos que insultar a las personas. La claridad no tiene que ver con eso. Tenemos que saber que nuestras palabras son como golpes de espada en algunos momentos. Nuestras palabras pueden herir a veces mucho más que lo que nosotros hacemos. Por eso debemos de ser prudentes con lo que nosotros hablamos. Miren, hermanos, hay un psicólogo llamado John Gottman que hizo un experimento con algunas familias. El experimento consistió en que él iba en la década de los 80 a estar observando a 3,000 parejas en su vida cotidiana. Iba a buscar a aquellos que estaban recién casados, iba a buscar a personas que tenían ya mucho tiempo de estar casados, iba a encontrar también algunos que eran amables, algunos que eran abusivos, algunos que eran gritones, algunos que eran callados. En fin, buscó todo tipo de parejas, 3,000 tipos de parejas. Y entonces utilizaron algunas videograbaciones para tratar de darse cuenta la manera en la cual estas familias se comunicaban. Porque quería darse cuenta de cuáles eran las claves en la comunicación para que entonces las familias pudieran durar y pudieran permanecer unidas. ¿Y sabe qué fue lo que encontró? Encontró que había 4 caballos del Apocalipsis en las relaciones de familia. Así le llamó él, los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Cuáles eran estos? Primero, la crítica. 2, el desprecio. 3, la retirada. Y el estar a la defensiva. Eran los 4 caballos del Apocalipsis en las relaciones en la familia. Criticar. Segundo, despreciar. Tercero, estar a la defensiva. Y cuarto, retirarse. Mire, hermano, si usted está constantemente poniendo el dedo en la llaga en las personas, señalando los errores de las personas, diciendo que siempre se equivocan, que nunca hacen las cosas bien, que siempre es lo mismo, que son muy descuidados, que no ponen atención a las cosas, y usted solamente pone el énfasis en las cosas negativas y se la pasa criticando, no espere que su familia pueda tener relaciones saludables. La crítica daña severamente las relaciones en la familia. Pero no solamente la crítica, el menosprecio. Hay personas que siempre se sienten tocadas por Dios, superiores a los demás. Ellos no tienen errores, ellos no se equivocan, ellos no cometen faltas. Todos los demás están mal, pero ellos siempre van a estar bien. Cuando ves con menosprecio a las demás personas, no pienses que vas a tener una buena relación con ellas. El estar siempre a la defensiva. Pensar que cualquier mirada tiene el propósito de dañarte o de afectarte o de comunicarte algo, habla acerca de que tu corazón no está bien. No puedes siempre estar pensando que los demás están conspirando contra ti o están buscando maneras en las cuales hacerte la vida difícil. Cuando estamos a la defensiva, vamos a afectar también nuestras relaciones. Y hay algunos que son más políticos o que son más correctos o que no les gusta empolvarse ni quedarse a la discusión, y son aquellos que solamente hacen la retirada. Está el otro muy molesto, está el otro muy enojado, y luego todavía lo ignoras, te das la media vuelta y lo dejas todavía mucho más enojado de lo cual él se encontraba. Hay personas que son hábiles para utilizar esta técnica.
no dicen ni una sola palabra, no dicen nada malo, porque son muy buenas personas, son lindísimos ellos. Ellos no se bajan al nivel de aquellos que pierden el control. Yo no pierdo el control, yo siempre estoy en control. Pero ¿qué hago? Te ignoro y me voy. Esa no es una forma en la cual usted va a preservar o va a conservar una buena relación. No podemos nosotros ignorar a las personas. Ahora, ¿cuál es el antídoto entonces para esto en la comunicación? Bueno, hermanos, pues tenemos que aprender, según las mismas recomendaciones que hacía este estudio, a mostrar siempre o hablar con expresiones de cariño. Hay que aprender a hablar a las personas cariñosamente. Yo no sé si usted sea bueno para esto, pero si no lo es, aprenda a ser cariñoso. Aprenda a ser cariñoso. Mira, ahorita me estoy acordando de Magda, porque ella siempre trabajó con niños en maternal y trabajó con niños en la iglesia, y a todos siempre nos decía preciosos, y seguramente algunos eran como Chucky. O sea, yo no puedo creer que todos éramos tan preciosos, pero a todos nos decían preciosos. Pero eso nos desarmaba, porque hacía que nosotros pensáramos que sí lo éramos y nos comportáramos de mejor manera. Si usted aprende a ser cariñoso con las personas, y en lugar de decirle la bestia a su esposo, le empieza a decir cariño, pues a lo mejor se va a volver cariñoso. Pero si le sigue diciendo como Paquita, la del barrio, me estás oyendo, inútil, pues seguramente que su esposo no va a sentirse muy agraciado ni va a querer tener muy buena relación con usted. Aprenda a ser cariñoso y afectivo. Aprenda también a utilizar el humor, pero de buena manera, porque hay algunos que con sus chistecitos hacen que las otras personas se enciendan todavía más. Tenemos que también aprender a reparar los daños y a reconocer nuestros errores. Eso es comunicación clara. ¿Sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? La regué. ¿Sabes qué? No está bien lo que yo hice. ¿Cuántos de nosotros somos tan cerrados que nunca hemos pedido perdón a nadie? ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos que no podemos decirle a alguien que nosotros nos hemos equivocado? ¿Usted es así? Pues eso no va a ayudar en sus relaciones. Tenemos que, para tener familias saludables, tener una comunicación que sea franca, que sea abierta, que sea clara, que sea directa. Lo cual no implica el que nosotros maltratemos a las demás personas. Hermanos, es importante que aprendamos a no reprimir nuestras emociones. Tenemos que decir lo que está pasando. ¿A poco no es desesperante para aquellos que quieren entablar comunicación con el otro que le digan, oye, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? No tengo nada. Pero dime, es importante que hablemos. No tengo nada, ya te dije, no tengo nada. Hermanas, por favor, no sean así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no quieren decir? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué se lo guardan? No ayuda a la relación. Hable, diga. Esa también es una forma o una herramienta para herir. Es la famosa ley del hielo. Ahora no te hablo, ahora muy digno, ahora no te hago caso, ahora quién sabe qué, pasas delante de mí como si no hubiera pasado nadie. Tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que decir las cosas que están pasando, porque si no nos hacen daño en la familia. Cuarta y última cosa, hermano. En las familias saludables es importante establecer un clima propicio para el crecimiento. Mire, en el mismo pasaje que leíamos en Lucas 2, del 41 al 52, en el cual se nos habla acerca de Jesús, la parte que no leímos es la parte en la cual se decía, y Jesús crecía en sabiduría
y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermano, no puede haber una familia saludable si no procuramos nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Todos los miembros de la familia deben de procurar su desarrollo y su crecimiento. Hermanos, la falta de desarrollo intelectual o académico tiene repercusión en las relaciones que tenemos con las demás personas. Parece que no, y a lo mejor usted puede pensar, no pasa nada si no me preparo académicamente, si no estudio. Tenemos más elementos porque entramos a otro tipo de interacción a lo largo de más tiempo, con más personas, en las cuales tenemos que intercambiar ideas, tenemos que aprender a escuchar a otro. El desarrollo intelectual es necesario. Nos da recursos para que podamos enfrentar las diferentes situaciones o circunstancias que nosotros tenemos. Por eso Jesús crecía en sabiduría. Era sabio, tenía conocimiento, pero no solamente en ese sentido, dice que también crecía en estatura. El desarrollo físico es bastante importante. El cuidado de nuestra alimentación, de nuestro descanso, de actividades físicas, nos ayuda también para tener una mejor relación con las demás personas. Se baja la tensión, se baja la presión cuando nosotros estamos desarrollando o cuidando nuestro aspecto físico. Mire, si sus hijos se la pasan horas sentados en un iPad o se la pasan en la computadora o en el celular todo el día, nomás chéquelo. En cuanto más horas pasen allí, más agresivos van a ser, menos tolerantes van a ser, menos facilidad van a tener para interactuar y para relacionarse con las demás personas. Quíteles el aparato. No le digo que se los desaparezca. Viven en el siglo XXI, tendrán que utilizar la tecnología, pero esa tecnología tiene que estar regulada. No les hace bien que se desvelen con los aparatos toda la noche. No les hace bien, porque se levantan de mal humor y gritándole a los papás. Los papás tan lindos que somos, nos levantamos con los pelos parados, queriendo servir a nuestros hijos y hacerles el lonche, y los otros nos salen gritando. Me han contado algunas personas que así pasa. ¿Por qué? Porque su estado físico no es el adecuado y no es el correcto. ¿Cómo podemos tener una familia saludable si no cuidamos aspectos que tienen que ver con la salud? Tus hijos tienen que dormir. No pueden estar todo el tiempo jugando. Tus hijos tienen que ir a la escuela. No pueden estar todo el tiempo jugando también. Tiene que haber un desarrollo para que entonces pueda haber salud en la familia. Miren, con los mismos jóvenes en la iglesia hemos tratado de hacer eso. O sea, ¿nos interesa su desarrollo espiritual? Claro que sí. Pero no necesitan solamente mis sermones cada sábado o los sermones de la pastora. Necesitan también desarrollarse físicamente. Y también necesitan desarrollarse intelectualmente. Los ponemos a leer. Y necesitan también desarrollarse en la parte cultural. Y necesitan relacionarse socialmente. Y por eso procuramos que vayan y convivan con otras personas y con otras iglesias. No son iguales que nosotros. No son iguales. Algunas cosas a lo mejor nos incomodan de cómo las hacen en otro lugar. Pero eso es desarrollo y eso es crecimiento. Y eso es salud. No puedo pensar que yo solamente estoy bien y todos están mal, y que todos se tienen que acoplar a lo que a mí me gusta y lo que yo quiero y lo que yo necesito. Tengo que aprender también a considerar al otro. Las familias tienen que buscar su desarrollo en todos los aspectos,
físico, mental, académico, socioemocional. Tenemos que procurarlo. Miren, hermanos, aquellas personas que crecen también en la parte socioemocional son capaces de identificar sus propias emociones, de manejar las reacciones emocionales que tienen, de aceptarse a sí mismos y a los demás, y de desarrollar también autocontrol y empatía. Tenemos que ayudarles a nuestros hijos a que se conozcan a sí mismos, a que se regulen a sí mismos, a que se acepten a sí mismos, porque si lo hacen van a aceptar también al otro. Si ellos reconocen que sí son personas de mecha corta, pero saben que hay formas en las cuales pueden tratar con la ira y el enojo, y les damos recursos para que trabajen en ello, mire, usted estará haciendo un bien muy grande a sus hijos, porque sus hijos se van a tener que relacionar con otros, y si no le da los recursos suficientes, entonces su hijo va a fracasar en las relaciones con las otras personas. Sus hijos, en algunos de los casos, porque ya no todos les gusta hacer eso, se van a casar. Y si usted no le ayuda a desarrollarse y a crecer emocionalmente, su relación estará en riesgo y en peligro. Hermanos, si queremos tener familias saludables, hay trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en la espiritualidad, dando valores cristianos. Tenemos que trabajar en establecer estructuras que sean consistentes y que sean flexibles. Tenemos que trabajar en que la familia pueda aprender a comunicarse de manera clara y de manera directa. Y tenemos que ayudar también para que la familia pueda tener un clima que sea propicio a su desarrollo o a su crecimiento. Hermanos, yo no sé si usted atiende a pie juntillas lo que yo le acabo de decir. A lo mejor hemos tenido ciertos descuidos. A veces hay cosas en las cuales tenemos que poner más atención, tenemos que ser más enfáticos. Hermano, no se lo digo desde el pedestal, tengo familia, soy familia y soy persona. Tengo conflictos, tengo situaciones que se presentan, pero necesitamos ver la forma en la cual las afrontamos. Tenemos que ver la manera en la cual las enfrentamos y las solucionamos. Tenga esperanza, tenga fe, tenga amor, comuníquese con el otro, no le cierre la puerta a los demás, no se cierre usted ni diga lo que está pasando. Sea bastante claro con los demás, porque eso le va a ayudar a tener un mejor contexto familiar y una familia más saludable. Los problemas seguirán viniendo, hermanos. A lo mejor usted estaba esperando que le dijera, ya no va a haber problemas. No, sí va a haber. Van a venir otros, de otro tipo, con otras características. Yo creo que los padres que ya se despidieron a los hijos y ya son abuelos, pueden saber muy bien eso. Incluso ahora con hijos casados, grandes, todavía usted dice, ay, todavía no ha entendido tal o cual cosa. Y todavía de repente tengo que sentarme con él y decirle una que otra cosa, aunque es un adulto, y lo tengo que respetar. Pero como adultos y como una persona que estoy interesado en él, le tengo que decir algunas cosas que son para su bien. Es difícil la vida familiar a veces, pero si tenemos las herramientas y si tenemos la voluntad y si tomamos sobre todo en cuenta a Dios, hermanos, vamos a salir adelante. No se desaliente ni se desanime. Hay semanas que son muy difíciles y otras que son más. Pero Dios está con nosotros y Dios nos puede ayudar. ¿Usted cree que Dios nos puede ayudar? ¿No estábamos cantando que es milagroso, que abre caminos? Vamos a cantar esto y vamos a orar esto y vamos a decir, Señor, haz un milagro en mi familia. Sí, o sea, lo que me dice el pastor, pues ay, sí suena bien fácil, pero pues está bien difícil y lo utilizo cada día, pero parece que no funciona.
Pero aunque no puedas ver, Dios está obrando. Aunque no puedas ver, Dios está obrando. Siempre, 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 siempre Dios está obrando. Y yo quiero que terminemos diciendo eso, que digamos, Señor, aunque no pueda ver, aunque sí, mi hijo sea Chucky, no sea precioso, va a ser precioso. Yo lo voy a seguir diciendo hasta que sea hermoso y todos los vean hermoso. No importa. Voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando. Y ya sé que nosotros nunca decimos que nuestros hijos son Chuckys, solamente lo pensamos a veces, cuando nos desesperamos un poquito, pero los amamos mucho, hijos, los queremos mucho a todos ustedes. También ténganos paciencia a nosotros, también oren y también canten así, aunque no pueda ver, está sobrando. Con mi papá, con mi mamá, está sobrando, siempre está sobrando. Aunque se equivoquen muy feo, yo sé que tú estás sobrando. Podemos creer que nuestras familias van a estar bien, yo sí quiero creer.